Hoy venimos con una columna cultural muy dedicada a rock uruguayo. Yo te iba a decir, muy movida por lo menos. Así es. Y más específicamente a El Peyote Asesino, que es una de las bandas más importantes y populares de rock uruguayo, con un fuerte impacto en la segunda mitad de la década de 1990. Ajá. Y que después, más allá de separaciones y reuniones, fue sumando muchos escuchas en estas décadas. Y además muchos de sus músicos tienen proyectos paralelos relevantes, tanto como solistas como, por ejemplo, Bajo Fondo, que dos integrantes de Peyote Asesino son partes de Bajo Fondo, y también esa banda la integra el argentino, el multipremiado músico argentino Gustavo Santaolalla. Ajá. Hay que decir que Peyote Asesino toca muy pocas veces en vivo y son shows muy energéticos, muy fuertes. Bueno, y este 22 de septiembre en la Sala del Museo tocan a las 21 horas. Y entonces aprovechamos esta oportunidad para hablar con Fernando Santuro, también conocido como Elemental en su rol de vocalista de Peyote Asesino, para hablar primero justamente de qué vamos a esperar de este recital, donde tocarán clásicos de su carrera y también canciones de su último disco, Serial, que es de 2021, y pandemia mediante lo pudieron presentar muy poco en directo, así que esta es una de las oportunidades donde también se conocerá material de esa época. Así que Fernando nos empezó hablando de este concierto de la Sala del Museo. Por ser una banda que no toca mucho en vivo, solemos tener, y más en este momento, cosas para presentar. Si bien este show no es una presentación del nuevo disco del Serial, sí vamos a incluir bastante material del nuevo disco. En realidad ese material solo lo tocamos una vez, o sea, algunas canciones las hemos tocado más veces, pero el disco completo como tal solamente en el Teatro de Verano, en la presentación que hicimos el año pasado, en 2022. Después no tocamos más, entonces un poco la idea en Sala del Museo es recuperar el viejo material de Peyote, que es los viejos, no sé si llamarle hits o sub-hits que tenemos, y combinar eso con el material de Serial, y eventualmente meter alguna otra cosita. Viste que Peyote siempre mete alguna versión medio rara de algún tema clásico o medio clásico. Bueno, estamos ahí todavía viendo qué tema clásico vamos a deformar en esta ocasión. Mucha energía ahí, ¿eh? Así es, y sobre todo en el directo, bueno, también en los discos. Y justamente hablando de esa energía, el Peyote Asesino en la década del 90, cuando comenzaron, fue un fenómeno como muy disruptivo dentro del rock uruguayo, porque incorporaba sonidos que no eran comunes en el rock local. Ponía elementos de rap, o sea, del hip hop, del funk, hasta del hardcore, muy poco común dentro del rock nacional, y eso fue revulsivo en ese momento. Pero a casi 30 años de su creación, ahora el Peyote Asesino es parte, por decirlo de alguna forma, entre comillas, del canon del rock uruguayo. Igual que le pasó a otras bandas décadas atrás, como Los Estómagos, Los Traidores o más recientemente La Vela Puerca, que en su momento eran un fenómeno novedoso y que ahora son parte, digamos, de clásicos del rock uruguayo. Entonces, le pregunté a Fernando un poco qué significa para ellos este cambio desde ese inicio a ahora ser parte de ser, bueno, un grupo clásico del rock nacional. Desde la perspectiva de alguien que está creando, o sea, que estás en actividad creativa, no debería ser algo que te condicione si te da la gana de ir a otro lado. Yo creo que una de las cosas que siempre tuvo Peyote valiosas era, llegamos a los lugares que llegamos en aquel entonces, pero no como parte de un plan premeditado, de decir, vamos a generar algo en el canon de la música. Eso fue algo que ocurrió. Entonces, justamente como es algo que no depende de vos, no está bueno tampoco que lo tengas muy en cuenta cuando te pones a crear. Si solo fuéramos una banda que toca canciones del pasado, es decir, si no hubiéramos sacado el Serial, bueno, ahí capaz que te preocupás un poco más si te adaptás a ese canon, si no lo querés romper, si querés mantenerte como si fueras una especie de jarrón en la repisa que no hay que tocar mucho, ¿no? Pero si te metés a hacer un disco nuevo, que fue lo que hicimos, y siendo como somos todos músicos en actividad, yo creo que está bueno decir, sí, de alguna forma somos parte del canon, pero no hay que darle mucha pelota a eso que nosotros establecimos como canon, o a eso que se estableció como canon nuestro
más allá de nuestra intención, ¿no? Sí creo que Peyote tiene algunas cosas que hacen que Peyote sea Peyote, un sonido fuerte, rítmico, una cosa irreverente en tanto en música como en letra. Bueno, y que se hayan mantenido además y que también hayan evolucionado en edad, Sí. esos 30 años también hace que sean un clásico, ¿no? Y además también eso de que en proyectos paralelos muchas veces los comparten, ¿no? Claro. Entonces habla de esa interrelación entre ellos con músicos de otros géneros inclusive. Y hablé justamente, Peyote Asesino te diría que es una banda de la última generación en que el rock era fuertemente identificado con un público adolescente y juvenil, que ahora en su mayoría tienen otros gustos que son más, por ejemplo, tendientes al trap o al reggaetón. Entonces, Fernando Santuro tiene una mirada bien interesante sobre ese fenómeno. Marca como que cada generación constituye sus propios códigos, muchas veces en contradicción con la de sus padres, ¿no? Corte necesario. Exactamente. Bueno, él lo considera justamente muy sano. Comenta algo así como que sería raro si fuera al revés. Claro. Así que bueno, con estas reflexiones de Fernando sobre este momento de la música actual y los cambios generacionales en cuanto a gustos, me despido recordándoles que el 22 de septiembre están en la sala del museo y bueno, es una oportunidad de ver las bandas más importantes del rock uruguayo, un lugar muy cerca y con un show, como decíamos, que es muy energético. Las entradas están a la venta. Así es, a las 21 horas comienza el show. Perfecto, gracias Eduardo. A ti, Pilar. Nos quedamos mirando a Santulo. Peyote en su momento también recibió un montón de resistencia de parte de los rockeros más ortodoxos que decían, este tipo está hablando, ¿por qué habla? ¿Por qué no canta? Y a la vez era visto como una especie de traición a no sé qué esencias, meter elementos de géneros que no eran rock. Todo eso ya es prehistoria, o sea, ya esa discusión a nadie le importa, entre otras cosas porque ya a la mayor parte de los jóvenes el rock les importa un rábano. Entonces, como que ese debate que tenía sentido hace 30 años ya fue, no existe más. Lo que me parece interesante es ver, siendo ya más veterano, cómo cada generación construye sus propios códigos, de la misma manera que nosotros construimos nuestros códigos, en buena medida en oposición a cosas que nos presentaban nuestros padres. Yo siento que la gente más joven ahora hace lo mismo de alguna forma, construye unos códigos que hacen calentar a los padres. Eso me parece muy sano. No quiere decir que me encante todo lo que sale en el trap ni en todo ese universo, pero tampoco me parece que tenga el menor sentido enojarse, como mucha gente que se enoja y dice, pero ¿cómo el trap? Y bueno, pensá en tu papá cuando vos llegaste con tus temas punkis, te decía lo mismo, exactamente. Me dirás, no, porque el punk tenía rebeldía y el trap, bueno, sí, los códigos de cada generación son diferentes. De repente los pibes de ahora no están tan furiosos como nosotros y tan amargados como cuando teníamos 17 años y vivíamos en el Uruguay post-dictadura y nos parecía un horror. Me parece que es perfectamente razonable que ocurra y me parece que sería de sospechar que la gente joven escuchara lo mismo que escuchamos los viejos. Eso sería raro. No sería algo bueno.